Bien, cordial saludo para todos. Este video está referente a la explicación de cómo debemos hacer el proceso de instanciar una clase. Vamos a utilizar también la sentencia switch. Entonces vamos a iniciar un proyecto, nuevo proyecto. El nuevo proyecto lo vamos a hacer con aplicación de consola en Visual C Sharp. Aquí le vamos a poner el nombre que yo quiero ponerle a mi proyecto. En este caso se llama, Console Application 4, pero la idea es que yo le ponga, vamos a ponerle instanciar, para que hagamos referencia a lo que vamos a explicar. Ya cuando le damos a agregar o aceptar, la idea es que nos va a aparecer ya la pantalla de comenzar a programar la consola, pero nos aparece por default un proyecto ya asignado, que ahí es donde vamos a comenzar a tener este proyecto como base y vamos a crear clases adicionales que me permitan instanciar el proyecto. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, usamos las librerías, pero esto ya por defecto nos aparece. El namespace que yo le declaré a mi proyecto, que se llama instanciar, y él crea una clase, pero la clase hace referencia a lo que vamos a trabajar como proyecto. Entonces esta es como mi ventana principal del proyecto. Entonces, para hacer el proceso de instanciar una clase, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la raíz del proyecto, que aquí a mano derecha dice instanciar, le doy clic derecho y venimos a agregar, y en agregar le voy a decir clase. Él me va a pedir que cuál es el nombre de la clase que yo quiero darle. Voy a poner un ejemplo de par. Vamos a crear si el número es par o es impar, y le doy a agregar. Él me crea una clase. Ahora, recuerden que nosotros tenemos funciones, métodos, ¿cierto? Y tenemos procedimientos, tenemos procesos para que retorne valor. Entonces, lo que vamos a crear aquí es un método, y el método yo lo creo público para que yo desde cualquier instancia del proyecto, o sea, desde cualquier punto del proyecto, pueda instanciar esta clase. Por eso yo lo dejo público. Entonces, si yo lo escojo private, quiere decir que me funcionaría solo para esta clase. Entonces no la podría instanciar desde otros puntos del proyecto. Void, ¿cierto? Porque hace referencia a una clase, y le voy a poner número par. Abro y cierro, enter, y abro corchetes. Dentro de esto, ¿qué vamos a poner? El proceso, todo el proceso que yo quiero que represente esta clase. Entonces, sabemos que la instrucción console.writeLine me permite escribir una línea, ¿cierto? Para mostrársela al usuario. Y la escribo mediante paréntesis y las comillas. Entonces, digite un valor para determinar si el número es par o no. ¿Listo? Punto y coma. Después de que el usuario me va a digitar el valor, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Capturar este valor, pero estamos diciendo que lo vamos a hacer en una variable entera, y esto se llama tipo de dato. El tipo de dato puede ser entero, puede ser flotante, puede ser decimal. El tipo de dato puede ser booleano, puede ser char o puede ser string. ¿Listo? En este caso le vamos a decir que es, opción, que es entero, y acá vengo y le digo int.parts. ¿Listo? Y dentro de int.parts lo que voy a hacer es que console. Leo la línea. Bien. Entonces, leo lo que él me va a digitar y lo voy a capturar en la variable OPC. Después de que hago esta opción y ya la tengo dentro de la variable, tengo que hacer una condición. Y vengo y le digo que si OPC... antes de hacer una condición, vamos a crear una operación matemática. Yo tengo que hacer una división, y entonces tengo que declarar otra variable. Yo la puedo declarar aquí arriba también. Vengo y le digo, por ejemplo, num1, un ejemplo. ¿Listo? Vamos a utilizar otra variable si la necesitamos, la voy a declarar, y si no la necesitamos la podemos eliminar. Entonces, ¿por qué me aparece en verde? Porque me está diciendo que no se ha utilizado esa variable que se creó. Entonces yo le puedo decir que si num1 es igual a la opción que me digitan del número, ¿cierto? O sea, el número que me han digitado. Y yo cómo determino si esto es
es par o no. Tengo que hacerlo divisible entre 2 y si el residuo me da 0 es porque es un número par. En este caso para nosotros el residuo se llama el módulo. Entonces le digo si el módulo es igual a 2, perdón, si el módulo 2, entonces esa operación matemática es tomar el número que me digita el usuario, lo modulo entre 2 y el resultado me da dentro de la variable num1. Y yo ahora sí pregunto, si num1 es igual a 0, ¿por qué doble igual? Porque con un solo igual asigno y con doble igual comparo, ¿cierto? Y lo que necesitamos es comparar. Entonces, si esto es verdad, es porque console.writeLine, ¿cierto? El número digitado es par. Pero si no, está el si no, ¿cierto? Pero si no, yo vengo y le digo console.write el número digitado es impar. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener presente acá? Esta variable no la necesitamos, entonces la eliminamos. Lo que vamos a tener presente es que nuestra clase se llama par porque tengo que instanciarla dentro de mi proyecto. ¿Listos? Entonces, esto es lo que vamos a tener presente. ¿Cómo la instanciamos acá? Yo solo tengo que hacer el siguiente proceso. Yo llamo la variable, la clase par, le pongo un alias, en este caso le voy a poner números y le voy a decir que esto es igual a new, o sea, una nueva instancia de la clase par. Haciendo esto, new par. ¿Listo? Haciendo esto quiere decir que de aquí en adelante todo lo que vaya a hacer referencia a la clase par tiene que estar dada por el alias que yo le puse que se llama números. ¿Listo? Yo cómo ejecuto eso, así de sencillo, miren. Vengo y le digo números, punto, y él me tiene que, un segundito, número par, números, punto, número par. Él me tiene que llamar el proceso que yo creé, ¿listo? El método que yo creé. Si se dieron cuenta, yo digité números, que fue la instancia que le di, punto, y le doy el nombre del proceso que yo creé acá, que se llama números par. ¿Listo? Número par. Con esto, si yo llego a ejecutar el programa, le doy aquí en iniciar. Dese en cuenta que él de una vez me está diciendo, miren, digite un valor para determinar si el número es par o no. Este valor, ¿yo lo puse dentro del programa inicial? No, yo lo creé fue dentro de una clase y el programa inicial lo que hizo fue instanciar lo que está en la clase. Quiere decir que ya les voy a mostrar cómo podemos crear mediante la sentencia switch, ¿cierto? Varios programas dentro de un solo proyecto mediante clases. Entonces yo le voy a digitar el número 12. Y él ok, aquí, ¿por qué sale de una vez? Porque aquí necesito decirle console.writeKey. ¿Listo? Para que detenga la ejecución y así yo pueda mirar qué es lo que está pasando. Entonces le digo 12. Y él me dice, el número digitado es par. Vamos a probar con un número que no sea par. Por ejemplo, el número 13. Y él me dice, el número digitado es impar. Quiere decir que la condición la está haciendo perfecto, pero la condición, vuelvo a repetir, la condición no está dentro de mi programa principal del proyecto, sino dentro de una clase que yo creé y lo que hice fue hacer un proceso de instanciar la clase. ¿Listos? Ahora, vamos a crear otra clase donde multipliquemos dos valores nomás como para no alargarnos. Entonces le vamos a decir agregar nueva clase. Aquí le voy a poner mul de multiplicación, agregar, y vengo acá, lo mismo. Como puede ser utilizada en cualquier momento o en cualquier punto del proyecto, por eso la declaro pública,
¿cierto? Void porque es un método y le voy a decir multiplicar. Abro y cierro, abro y cierro. ¿Qué es lo que le voy a solicitar al usuario? Que me digite dos valores para hacer el proceso de multiplicación. Entonces, primero console.writeLine para decirle que me digite el primer valor para multiplicar. Listo. Recuerden que la idea es que pues lo estamos haciendo así como de afán, pero la idea es que realmente yo determine muy bien en el mensaje qué es lo que va a hacer el programa para que el usuario no se pierda. Acá tengo que declarar la variable y le digo, el primer valor me lo voy a digitar en un valor entero y le digo que va a ser num1, un ejemplo, num1 es igual a int.parse. Vengo y le digo acá console.writeLine. ¿Listo? Listo. Ahora le voy a pedir el segundo valor. Digite el segundo valor para multiplicar. Listo. Vengo acá y también declaro la variable, por ejemplo nu2, vengo y le digo acá int.parse y acá le digo console.writeLine. ¿Listo? Entonces le da la línea. Listo. Después de esto tengo que hacer ¿qué proceso? La operación matemática. Entonces vengo acá, declaro una que se llame res y vengo acá y le digo que res es igual a nu1 por nu2. ¿Listo? Y lo único que tengo que hacer es mostrar. Entonces console.writeLine. Entonces aquí le voy a poner el resultado. La multiplicación es, listo, vengo acá, concateno el valor que está alojado en una variable, que en este caso estaría alojado en res. Y ahora vengo acá y lo que hago es detener la ejecución para que podamos revisar qué es lo que está haciendo el programa. ¿Listos? Bien, ahora ya tengo otra clase creada, des en cuenta. Clase 1, que es la de par o impar, y la clase 2, que es la de multiplicar. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Instanciar la clase. Pero para hacer eso, vamos a utilizar la instrucción switch case, la switch case. Entonces voy a decirle al usuario que me digite una opción. Entonces le voy a escribir acá, console.writeLine. Menú le voy a poner acá. ¿Listo? Vamos a hacerlo de esta forma. Otra vez console.write. ¿Listo? Entonces acá digite la opción que quiera. Recuerden que esto es un ejemplo. Entonces otra vez console.writeLine y le voy a escribir acá 1 para determinar si el número es par o no. Y acá console.writeLine y le digo que 2 para multiplicar dos valores. Listo. Como ya le estoy dando la opción, yo le voy a decir acá en console. Vamos a capturar la variable que él me digita. Variable entera, le voy a poner op y le digo acá que es igual a int.parse, ¿cierto? Y llego y le digo console. Vamos a capturar ya la variable para que él lea la línea. Listo. Listo. Ahora pregunto, le digo, o lo puedo hacer de una vez con la instrucción switch. Y acá va la variable. Después de esto le voy a decir case 1. Entonces, el case 1 ¿qué trae? El case 1 lo que me trae es instanciar esta clase. ¿Listo? Que es la que me está haciendo el proceso de buscar si el número es par o no.
Entonces cerramos ese break, ¿cierto? Y vengo y le digo acá tengo que ir así, suprimamos esta y la ponemos acá, acá. Listo, case 1, listo. Ahora vámonos para el case 2, que el case 2, ¿quién sería? El de multiplicar. Entonces vamos a instanciar la variable. Entonces vamos a instanciar la clase, perdón. La clase de nosotros se llama mul. Entonces yo vengo acá y le digo mul, le doy un alias, entonces le voy a poner multi, ¿cierto? Es igual a new, o sea, una nueva instancia de mul. Ay, bueno, sí, instanciar no hay ningún problema que aparezca, pero la idea es que no me aparezca eso. Listo. Bien. Ahora, después de instanciar, llamo el proceso que hice. Entonces, el proceso aquí en la clase nosotros le pusimos multiplicar. Entonces, tomo el alias, que el alias fue multi, le digo punto, y me tiene que aparecer multiplicar, que es el proceso, ¿cierto? Y le doy acá. Ahora vengo acá, cierro este case y ya está. Entonces, ya me quedaría la opción de menús, que es lo que nosotros solicitamos, opción de menús, ¿cierto? Para que el usuario seleccione alguna de las dos opciones, pero yo tengo los programas en dos clases diferentes. Vamos a ver si es cierto o no. Si se dan cuenta, aquí me dice menú, digite la opción que quiera. 1 para determinar si el número es par o no, y 2 para multiplicar dos valores. Vamos a seleccionar el 2 que no lo hemos probado. Le doy enter. Él entra a la instrucción switch, des en cuenta, él entra acá, pero es aquí al case 2 y me está pidiendo digite el primer valor para multiplicar. Quiere decir que sí entró a la clase multiplicar. Entonces vamos a digitar un número 3, digíteme el segundo 4 y me dice que el resultado es 12. Correcto, ¿cierto? Quiere decir que sí está haciendo el proceso de menús. Entonces vamos a probarlo ahora con el número 1. Número 1 y digitamos cualquier valor, por ejemplo 14, me dice el número digitado es par. Bien, de esta forma es que nosotros trabajamos la instrucción switch case, pero hacemos las clases y trabajamos el proceso de instanciar una clase mediante lo que tenemos acá. Bien, entonces toda la programación lógica está dentro de las clases, ¿listo? Y en el programa principal solo lo que hacemos es llamar esa programación. Entonces si yo llegase a no necesitar o a cambiar algo de esto, entonces lo único que hago es que entro y lo cambio dentro de la clase. Bien, ese es el ejemplo que quería darles para que por favor se guíen y desarrollen el ejercicio. Entonces muchas gracias, espero les sirva a todos.